Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Os presento a Jesús Ramón, que la verdad que ha tenido un detalle muy grande de venir aquí a hablarnos de profecías, porque además le hemos pillado en medio finalizando el libro ya, sí. Finalizando un libro. Así que nada, nos va a hablar sobre profecías. Y luego a ver si tenemos suerte y nos cuenta, fue presentador, ¿verdad?, del programa de radio, súper pionero, bueno, en Guadalajara y en España probablemente. Bueno, no, estaba antes Antonio José. Bueno, pero Antonio José casi no le contamos, ¿no? Pero fuimos segundos. Que se llamaba Cosas Raras. Sí. Era un programa sobre fenómenos paranormales y demás. Luego nos contará alguna anécdota que tiene muchas. Así que nada, vamos a ver qué nos cuenta sobre profecías. Y muchísimas gracias a todos por venir. Así que nada, Bueno, buenas tardes. Lo primero deciros que hace muchísimos años que no charlo en directo con la gente, y menos de estos temas, porque es algo que hicimos en la década de los 80 y éramos un grupo de intrépidos zumbaos y nos metimos en un montón de berenjenales. Eso os lo contaré después. Esto de hablar de las profecías vino dado porque me llamó para charlar un poco del programa y dije, ¿por qué no comentamos algo? Ahora que estamos delante de uno de los conflictos del fin del mundo, de los muchos que vienen sucediendo cada X años, ¿no? Porque no hablamos de profecías y hablamos de por qué se ponen de moda, porque ahora miréis internet y os dais cuenta de que uno de cada 2 vídeos es de profecías, ¿no? Y es porque es un producto de consumo realmente importante cuando el mundo está en crisis o cuando las sociedades están en crisis. El miedo necesita respuestas, y las profecías parece que quieren anticipar un poco qué es lo que va a pasar. De alguna manera nos sosiegan. Pero bueno, yo voy a discutirlas un poquito. Vamos a hablar un poquito de algunos de los profetas, así por encima, más sonados y que tienen relación con estos eventos del fin del mundo que digo yo. Para empezar, voy a hablar de una profecía que realmente asusta. Dice así: cuando el águila grite hacia el león de la arena, de cabellos de fuego encenderá la mecha. El guardián de la roca no soltará su espada, mientras el mar de aceite sube como la llama. En la tierra del sol el navegante se esconde, el pan falta en la mesa, el oro se hace humo. No habrá más estaciones, solo el trueno de hierro. La última gran sombra cubrirá todo el orbe. Asusta un poquito, ¿verdad? Porque a todos se nos viene a la cabeza inmediatamente los acontecimientos que, bueno, afortunadamente parece que se han parado. Esto lo escribió un tal Filocalamus de Éfeso, que era un señor que vivió entre el 632 y el 698 después de Cristo, y era un ermitaño, era copista imperial y probablemente era traumaturgo. He empezado con ella porque creo que una de las cosas realmente curiosas de las profecías es que vienen a coincidir en los momentos puntuales, como he dicho, críticos de las sociedades. Y para ello vamos a destacar un poquito a determinados personajes que a todos os sonarán. No voy a profundizar en ello, que para eso tenéis internet. Pero sí que quiero un poquito ver los puntos de coincidencia. Para empezar, vamos a hablar de este señor, que es Alois Sirlmayer, el vidente de la Tercera Guerra. Este señor era constructor de pozos en Baviera, y su capacidad nació tras una experiencia cercana a la muerte y se consolidó por su profunda fe católica. Era un hombre de campo, era zahorí, era pocero, vivía del agua. Y el Mayer no hablaba con espíritus, él veía los eventos como si estuviera allí físicamente. Describía un olor a polvo quemado antes de entrar en trance. Algunas de sus precisiones son la chispa de los Balcanes. Todo comienza con el asesinato de un tercero en los Balcanes, el asesino de un hombre pagado por otros, el principio de la Primera Guerra Mundial.
el conflicto USA-Rusia, describió aviones sin pilotos, drones, lanzando una ceniza amarilla sobre el Rin que mataría a todo ser vivo en una franja de tierra, deteniendo el avance de los tanques del este. Esto, si lo queremos asociar, lo podemos llevar a Ucrania. Y 2026, el dichoso año en el que estamos, y los 3 días. Él habla de los 3 días de oscuridad. Afirma que un cuerpo celeste pasará cerca de la Tierra provocando un terremoto global y una atmósfera venenosa. Hace no muy poquito hemos tenido la visita, dicen que cercana, pero estaba tirando a lejos, de un satélite, ya lo diré yo, un cuerpo astral o un aerolito extraño que venía de los confines del universo. Y el Mayer... Jesús, eso cuadra mejor con el 27, ¿no? Con Apophis. No, con Apophis, no con... Sí, bueno. Que dice Benítez también en sus libros. Sí, también. 99... ¿Cómo se llama? 99... Pero es que cualquier cosa que desaparezca también, el planeta este que anda por ahí y que muchos aplican, que dicen que está a punto de llegar, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. El Atlas este. No, es El planeta oscuro este que no se ve. es un planeta que lleva su bola y que pasa por la Tierra cada X mil años. Vamos con el siguiente. Es muy conocida, Baba Vanga. Esta mujer se quedó ciega, creo que fue por un rayo o por un tornado, sí. Y su vida fue un auténtico martirio de visiones. Esta mujer, curiosamente, no tenía visiones porque sí. Ella decía que hablaba con los habitantes de un planeta llamado Bafim. O sea que esta señora tenía antena con los marcianitos. En sus aciertos y detalles describió el 11S. Los hermanos americanos caerán entre pájaros de acero. Fue definitoria. Y el conflicto en Europa. Predijo que Europa dejará de existir como la conocemos tras una guerra iniciada por el extremismo. Y de cara a 2026, sus seguidores interpretan sus últimas palabras como un aviso de que este año la tecnología humana sufrirá un colapso por una tormenta solar o un evento externo, obligando a un retorno a lo espiritual. De hecho, se está hablando de un incremento de la actividad solar, que hemos padecido, sin darnos cuenta, unas cuantas olas de unas llamaradas solares que se han producido y que no han dado los efectos que se esperaban, pero estaban asustados en la NASA. Vamos con el tercero. A mí me asombra este hombre porque sus visiones en realidad no eran pictogramas. Sí, señor. Benjamín Solari Parravicini. Era un artista bohemio de Buenos Aires. Su familia creía que estaba pues como un cencerro. Y dicen que su ángel amigo le dictaba frases. Parravicini hablaba del instante del hombre gris, un personaje muy importante en toda su pictografía. Tiene predicciones críticas, como que en Medio Oriente sus dibujos son protagonistas muchas veces y muestran la chispa de Irán incendiando el mundo. Menciona específicamente el choque entre el atleta, que es Estados Unidos, y el oso, que es Rusia, sobre el terreno de Israel. Bueno, siempre están a palos, o sea que no es de extrañar. Ahora, como digo, toda profecía tiene su encaje si se lo queremos dar, ¿no? Un dato curioso es que menciona a Donald Trump. En una de sus psicografías se ve un rostro que muchos asocian al del flequillo naranja. Bajo el texto, el hombre de la máscara de oro llegará al poder y el mundo temblará, pues es el principio del fin.
No sé si será el principio del fin, pero desde luego nos está dando un principio que no es normal. Y predice que Argentina será el faro del mundo tras una guerra nuclear que dejará el resto del hemisferio norte hecho un asco. Vamos con otro profeta que a mí me alucina mucho. Este profeta es realmente asombroso. Basaba todo en la religión. Él era muy religioso, era un hombre de campo, bastante sencillo. Y en realidad no habla mucho de 2026 y del fin del mundo. Es mal, él es positivo, habla del fin del mundo como un cambio de ciclo, un cambio de referencia, ir a un mundo mejor. Él está más en los temas místicos y predijo, por ejemplo, que partes de la Atlántida ascenderán en su momento. Primero tendremos que descubrirla, pero... Eso te iba a decir, que primero, claro, ¿dónde está? Habla de esto, así que tendremos que estar atentos porque lo mismo parecen los atlantes. Tenemos nuevos vecinos. Y en cuanto a Rusia, que sería el centro de la nueva cristiandad purificada, pues no lo sé, la verdad. Aquí dijo que el presidente de los Estados Unidos negro iba a tirar la bomba nuclear y cuando gobernaba Obama yo estaba conformado. sí. Pues no, el presidente que tiró la bomba nuclear era otro señor del que toma ejemplo el actual Trump. Y la verdad es que no fue nada positivo. A lo mejor es que estaba negro de la guerra y... Eso sí que lo vivió Gaite. Claro, yo creo que sí que lo vivió. Sí, no, murió en el 45. O sea que si lo vivió sería... Otro personaje realmente curioso estadounidense, realmente reciente, ha muerto no hace demasiado, creo que murió poco antes de... Espérate, en el 97. Fue una mujer, era Jan Dixon, la vidente de Washington. Predijo la muerte de John F. Kennedy y lo que es más curioso, la de Gandhi. Pero aparte de eso, fue asesora de Nancy Reagan y a Nixon le dijo personalmente que ascendería al poder, pero que lo iba a perder por su propio mal hacer. Salió el Watergate. Esta mujer ha tenido muchísimos aciertos. En cuanto a 2026, hizo una predicción que asusta. Un niño nacido en Egipto u Oriente Medio, hoy está en la sombra, se está preparando para emerger como un líder pacificador global tras una crisis económica masiva en 2026. Y da esa fecha. Pero es que aparte de eso, él ya habla, ya ha nacido el líder que nos llevará a esa guerra. Se estaba refiriendo directamente a Trump. Es asustante esta mujer. El siguiente es harto conocido, no vamos a hablar de él. Además empiezan a fallarle las profecías porque ya nos hemos pasado de papas. Ya estamos en... Entonces, Malaquías de Armagh, este hombre es muy conocido precisamente porque hizo la definición de los papas, acertó con muchos de ellos, predijo muchas cosas de muchos papas. En concreto, por ejemplo, Juan Pablo II, yo no sé si porque Juan Pablo II le iba a Malaquías, describe perfectamente su escudo de religioso, su escudo de armas, el que lleva cada obispo, o sea, cada papa, lo describe, era el de la sombra del olivo, o el de la Gloria Olivae, y curiosamente en su escudo figuraba y describe lo que va a hacer. Otros, pues, se despista un poco o se puede ajustar, porque como ha habido antipapas, ha habido papas no contables, o sea, ahora se ha descubierto que faltan años en nuestro tiempo, o sea, hemos vivido más años la humanidad de los que tiene el calendario, está descoordinado. Y a este señor se le atribuye el fin del mundo o el apocalipsis cuando aparezca Pedro el Romano. No sabemos quién puede ser Pedro el Romano porque se ha intentado asociar al anterior papa
pero el actual no se contabiliza, no hay manera de cogerlo por ninguna parte, aparte de que es estadounidense, de que es muy afín a lo español, porque ha sido obispo del Perú, creo que era. Sí, de Cusco, creo. Que- Tiene de alguna nacionalidad, si no recuerdo. Sí, y aparte él se siente más Más latino se que- siente más hispano que estadounidense, y es muy contrario precisamente a algunas de las actitudes de Estados Unidos. La siguiente, Mother Shipton. Esta era la bruja de York, una mujer que padeció desde el nacimiento porque nació contrahecha y nació en una cueva, era una mujer deforme y estaba despreciada. Vivió en unos años 1488 a 1561 en los que precisamente la humanidad no se preciaba por ser cariñosa con los diferentes. Esta mujer predijo en aquellos años que los hombres caminarían bajo el agua. Hablaba de los submarinos o de los barcos modernos, diciendo que el hierro flotará. Advirtió que cuando el hombre pueda hablar con otro al otro lado del mundo, en un parpadeo, está hablando de internet o del teléfono, un cometa golpeará la Tierra y la guerra del dragón China comenzará. Así que esperemos que Taiwán sea el próximo capítulo de una guerra. Este lo vamos a pasar porque hablo de San Juan, el apóstol. En Patmos hablo del Apocalipsis y lo he querido mencionar porque lo voy a asociar a otro personaje del que vamos a hablar después, el caudillo del Tajo, que es una profecía que se está poniendo muy de moda últimamente, pero no es moderna, y que a nosotros nos pone de superhéroes, porque el caudillo del Tajo es el que aliviará al mundo de las tribulaciones, un rey español, o por lo menos ibérico. Y como digo, habla de ese caudillo. Estoy hablando de Juan, un apóstol contemporáneo de Cristo. ¿Quién no conoce a Michel de Notre Dame? En sus cuartetas habla del rey de Angulmois. Es la cuarteta más célebre y sonada desde que yo tengo uso de razón. Ya en los 80, en el Cosas Raras, nos centramos programas enteros solo en esta cuarteta, porque el gran rey del terror, el anticristo, rondaría en este tiempo. Nunca hemos sabido, yo por lo menos, precisar quién era el dichoso rey de Angulmois, pero vamos, hay muchas opciones para catalogarlo, y sí, cifra en esta década. No es muy preciso, porque algunos van desde el 2000, el 2012, el 2020, el 2022, ya al 2026, hasta que se cumpla. Entonces dirán, qué fino era Nostradamus. Pero la verdad es que con Nostradamus muchas profecías se cumplen porque las acoplamos a eventos que han acontecido, ¿no? Sí, claro. Pero es que la profecía, ya lo iba a explicar después, pero me adelanto. La profecía lo que tiene es que es más propiedad del que la interpreta que del que la hace, porque la clave está en eso. He desencriptado este jeroglífico, ¿no? Porque como escriben tan raro, escriben encriptado, pues es susceptible de muchas interpretaciones. Entonces yo siempre he pensado que la profecía es más propiedad del que la interpreta que el que la escribe. Vamos con otro personaje, que este señor fue famosísimo. En Brasil es un auténtico ídolo. Este señor psicografió, escribió con mediunidad. No es un profeta realmente. Este señor se dedica más a los temas psicográficos, o sea, al espiritismo y demás. Pero escribió más de 400 libros psicografiados. Es decir, lo escribió, pero no los escribió. Se los escribió alguien a través de él. ¿Lo escribió
escritura automática. Eso es, sí. Sí, sí, a través de él, es la psicografía, escritura automática. Xavier dijo que si la humanidad no llegaba a la guerra nuclear en 2015, se nos permitiría entrar en una comunidad galáctica. Así que, bueno, pues nada, bienvenidos a Star Trek. Sin embargo, advirtió que si fallábamos, la naturaleza reclamaría su lugar con terremotos masivos. Pues nada, estoy más por los terremotos. Otro como referente. No, es que somos muy majos los humanos. Yo, sinceramente, el otro día me preguntaba en internet a alguien ¿qué es lo que hace falta a la humanidad? Y todo el mundo decía paz, 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 ¿no? Y yo dije que nos invadan los extraterrestres y nos aniquilen porque acabamos con el planeta si no nos damos cuenta. Otro personaje. Este personaje fue célebre por muchísimas cosas. Dicen que fue amante de la zarina, era un intrigador profesional, como hay algunos ahora, era un curandero, tenía muchísima influencia y tenía un magnetismo terrible, se le consideraba de un sex appeal tremendo, entre otras cosas. Tiene anécdotas muy curiosas, Sí, ya con el Museo de San Petersburgo. como que tiene embalsamado... Como que tiene embalsamado 1,5 kilómetros artefacto. El caso es que lo he sacado porque este campesino siberiano, monje, oscuro como el solo, aparte que siempre vestía de negro, pues dijo algunas cosas que se han cumplido. El aire entrará en los pulmones para quemarlos, las armas químicas. Y el agua se convertirá en sangre. Ha pasado ya multitud de veces. Eso no es una predicción, eso es un hecho desde que el hombre es hombre. Y en cuanto a la pérdida del discernimiento, predijo que antes del fin el hombre perdería la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y que la familia se desintegraría. Hace un rato te comentaba la sensación que yo tengo de esta sociedad que ha perdido un poco el norte, ¿no? Que estamos más atentos a la pantalla del móvil, de que ya no pensamos, piensan por nosotros, ya no tenemos capacidad para innovar, no somos capaces de tolerar una discusión sin sentirnos ofendidos. Y la gente es menos culta, no le interesa aprender, lo tiene demasiado fácil. Ojo que está bien, está bien tenerlo fácil, pero creo que la sociedad está reculando. Y sinceramente a mí me parece que Rasputín ya veía eso y no había que ser un adivino para verlo, porque este señor predijo también la revolución rusa Y su propia muerte. y su propia muerte. Así es. En fin, y ahora vamos a ir con este señor, Buk de Milas. Este señor es parte de más leyenda, más legendario de la imaginería popular que real, pero al parecer sí, era una anacoreta que vivía en la Provenza, era un español, un catalán que vivió más o menos en el siglo XIX, más o menos, vivía en una cueva y era, pues eso, una figura mística. Vivía como ermitaño y se dice que poseía el don de la precognición, advirtiendo a los lugareños sobre guerras y los cambios sociales. Cada vez que tenía una precognición de esta, bajaba al pueblo y revolucionaba la zona. Lo contaba, ¿no? Bajaba. Lo contaba, que va a pasar esto, y la gente se preveía. Y bueno, pasaba o no pasaba, eso como no pasaba, pues les había avisado. Y sus profecías del fin del mundo se centran en el castigo divino a través de la naturaleza y una guerra devastadora que dejaría a la humanidad diezmada antes del renacimiento espiritual. Por otra parte, Buk de Milas es el autor de la teoría, como hemos dicho antes, esperad un momentito, ay, se me ha ido, perdonad. No pasa nada. Vamos a ver si quiere. San Juan de Patmos. Os he hablado del caudillo del Tajo. Es una tradición española, pero adaptada precisamente de las predicciones que hizo sobre el Apocalipsis San Juan
y en Patmos, en la isla de Patmos. Y Buz de Milás, yo no sé si siguiendo esas tradiciones o dándoles más pábulo, habló de un personaje. Os aconsejo que lo veáis, porque sería para hacer un documental sobre el caudillo del Tajo, en la que habla de un hombre de sangre real española, un hombre que era un golfo, es un desahuciado, no es del linaje real de la familia actual, pero sí que forma parte de la realeza. Es un hombre que se arrepiente de sus hechos, es tosco, seco, pero a la vez tiene un poder espiritual muy grande, y va a ser el encargado de devolver la espiritualidad a Europa. Nos vamos a meter en un follón tremendo, como suelen decir las profecías, y será ese líder del Tajo el que salve Europa de nuevo, como parece que la historia nos cuenta a lo largo de los siglos, ¿no? Como hemos visto, Parravicini y todos los demás, ahora ya apago esto, apagamos esto y cerramos el... Supongo que cortará. Eso es. Parravicini y todos los demás tienen muchas coincidencias en estos años. Muchos de ellos, si se indaga en las profecías, veremos que vienen a coincidir en un conflicto que será la chispa que procederá a inflamar el mundo. Y ese conflicto siempre tiene un protagonista: Israel y los pueblos y la zona de Oriente Medio. Prácticamente todos. O sea, es realmente, si se quiere decir así, es una curiosidad que llama la atención, y que eso sí hace pensar, no tanto las profecías, pero sí hace pensar que todos ellos se centran en un punto en concreto del mundo. Un amigo que tengo, que no andará muy lejos, que me dice que será por el calor, porque parece que donde hace calor se dan de palos por norma, y puede que sea así, pero la verdad es que Parravicini llama a Israel la tierra del conflicto eterno. Irmayer sitúa el asesinato previo a la guerra en una conferencia de paz en esa región. Dixon asegura que el líder que unificará el mundo, el anticristo, usará el conflicto árabe-israelí como su plataforma de ascenso. Juan de Patmos y Malaquías hablan del hombre gris. El hombre gris, ¿quién puede ser de los líderes que tengamos ahora mismo? Así, coincidencias más. Buz de Milás o Parravicini hablan en ese caudillo del Tajo como un líder no político, pero es un monarca, o sea, es un hombre con capacidad de seguimiento, ¿no? Y hay interpretaciones de terceros. Caice defiende que estamos en un periodo de limpieza terrestre, es decir, que llevamos muchos años contaminados con la maldad y que es el momento de un giro emocional humano hacia lo bueno. A mí Caice me gusta mucho porque el hombre es optimista dentro de lo malo. También es que es muy religioso. El hombre optaba por la bondad de las cosas. Y el caudillo del Tajo, en los círculos monárquicos, como podéis comprender, lo están esperando como agua de mayo. O sea, a mí me llama mucho la atención. En cuanto a las profecías, hay algo muy curioso, ya vamos a ir acabando. Es que, a ver si lo encuentro, porque lo acabo de sacar. Es que la profecía es algo que es tan inherente al hombre que viene desde el principio de los tiempos. Los chamanes ya están buscando en las cenizas o en quemar huesos o tomándose cualquier estimulante natural o no natural, están buscando el futuro que nos va a deparar. La Biblia, sin ir más lejos, ese es el dato que estaba buscando y que no sé dónde lo tengo porque me pierdo, más que la 12:13,
Pues por sí sola la Biblia tiene 1800 y pico profecías. Es decir, más de un 25% de todo el contenido de la Biblia son profecías. Lo más curioso es que el islamismo, que para mí es el tercer testamento, o sea, está el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán, porque son todas religiones semíticas y vienen de lo mismo. De hecho, el Islam reconoce a Jesús, lo reconoce como un profeta, como Mahoma y tal, pero vamos, para mí es el tercer testamento. Pero en cuanto a las profecías, no creen en las profecías como tales. Ellos no adivinan el futuro, hablan de hechos tangibles, de hechos importantes, tiene como 20 hechos que van a suceder, ¿no? Y nosotros lo llamaríamos profecías, porque al fin y al cabo es una ley coránica que te habla de lo que ha de pasar, por lo tanto es una profecía. Y así, vayamos por religión, vamos a ir encontrando profecías que nos remiten todas a soluciones o a avisos tremebundos de lo que va a pasar si la sociedad no cambia y no es buena, ¿no? Es como las madres, como no hagas esto, te va a pasar esto. Pues eso es en realidad las profecías. Y yo no sé si me he extendido mucho, si tenéis alguna duda. No quiero alargarme más, podría hablar de un efecto, por ejemplo, algo realmente curioso, a ver si lo encuentro, porque es lo que os digo, que me pierdo. Quería hablar de los efectos de las profecías, ya no como una cura al miedo, sino una fórmula que tiene la sociedad para manejar al resto, a algunos individuos de la sociedad. Tenemos el tema de la profecía instantánea, que es un sujeto simbólico, un elemento. Todas las profecías se distinguen por eso, por ser crípticas, por ser herméticas muchas veces. Hay quien encuentra profecías, por ejemplo, en Da Vinci. Yo soy uno de los que ve mucho en Da Vinci, que sabe más de lo que cuenta, porque en todo lo hacía con doble sentido, y nunca mejor dicho, con mano izquierda y mirando al espejo. El hermetismo y el oscurantismo están muy ligados en toda profecía. Se buscan elementos simbólicos porque así son asociables a determinados elementos o determinados individuos que sean oportunos en el momento. Hay acciones ambivalentes, es decir, que una cosa puede significar esto o lo otro. Es decir, no todas las profecías no son precisas. Manolito López se va a caer del 11 a las 3 de la tarde. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y el concepto geográfico. El concepto geográfico es que concretamente van a colocar en un punto determinado la profecía porque por alguna circunstancia la sociedad intuye que ese punto geográfico es más lógico que sucedan cosas. Es más fácil que suceda una cosa en Oriente Medio que no en Suiza, a no ser que quiebren los bancos. Y luego ya no quiero darle muchas más vueltas, pero sí deciros algo. He empezado con una profecía de Filocálamus de Éfeso. Bueno, pues lo que os he contado con esa profecía es lo que se llama el efecto Forer, que es la falacia o validación personal de algo que tú quieres escuchar, ¿no? Esa profecía me la he inventado yo. Al tal Filocálamus me lo he inventado yo. Y lo que quería era que entrarais en el juego de admitir algo que realmente no existe, pero que puede darse. Y eso es lo que hacen muchos profetas y presuntos profetas. Muchos viven del cuento, y nunca mejor dicho.
cuidado con las profecías. Os aconsejo que las sigáis, si queréis, las sigáis como una curiosidad, poniéndoos un escudo, un armazón muy grande y protegeros de un futuro que siempre es incierto, porque ni el futuro ni el pasado existen. Como dijo mi amigo, que lo lleva por bandera, Carpe Diem. Y bueno, las profecías, un entretenimiento. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis decirle a Jesús. Creo que las profecías son muy globales, ¿verdad? Las profecías suelen ser muy globales, ¿verdad? O sea, es algo muy generalista, algo muy general. Sí, bueno, hay profecías que son bastante precisas, ¿no? Por ejemplo, las de la norteamericana, la mujer esta norteamericana, es que señala con el dedo. Te quedas asombrado. Hay algunas profecías coránicas, o sea, islámicas, que como son sentencias, no son tanto profecías, sí son precisas. Claro, que también se centran en lo suyo, o sea, ellas cierran el círculo, entonces son mucho más precisas, pero como dices tú, sí, son globalistas, tienden a generalizar, no dan nombres, y si dan nombres lo que hacen es, como digo yo, el del pelo rubio o el del león amarillo, el hombre, no, pues tal. Luego lo intentamos acomodar a lo que... Claro, eso es lo que pasa, que nuestros cerebros pasan por el efecto Forer, que es ajustar su pensamiento a una realidad que puede ser o no puede ser, que entonces no sería realidad, claro. Yo lo que pienso, es un poco lo que estáis comentando ahora, este tipo de profetas y profecías solamente ahora mismo sirven para que al final de año, de cada año, pues rellenen los medios de comunicación 4 líneas, 4 párrafos y 4 programas de este tipo de auténticas, para mí, chorradas, ¿no? Pero lo que sí que es bien cierto es que tanto los rusos como los americanos sí que se han gastado muchísimo dinero, tanto la KGB como la CIA, en estudiar las profecías, sus propios profetas y generar propios adivinos para saber, y eso está demostrado, y ahí hay un montón de millones en la Guerra Fría. Ahora, que lo hayan conseguido o no, No, Baba Vanga, pues no lo sé. Baba Vanga estaba controladísima por la KGB. Claro. O sea, Baba Vanga la prestaban mucha atención, porque se quedaron asombrados, ya lo dijo en tiempo real, se quedaban asombrados de que algunas cosas de las que estaban haciendo y no sabía nadie nada, ella las supiera. Claro, pero ella tenía contacto con los extraterrestres, entonces ya es más... Yo más que profecía le llamaría precognición, ¿no? O sea, utilizar a ciertos personajes para saber lo que está haciendo tu enemigo. Insisto, que lo hayan conseguido o que no, pero que lo ha habido, desde luego. Mira, la CIA tiene un departamento entero dedicado a los adivinadores y a la gente con poderes extrasensoriales y paranormales. El MI6 también lo tiene, y la KGB, la mitad de la KGB está buscando videntes todavía. Pero, ¿y tú crees que toman decisiones en base a lo que Sí. digan estas Pero personas? que se han tomado seguro. Sí. Seguro que se han tomado. Seguro, sí, sí. Seguro. Ahora mismo no lo sé. Yo estoy convencido de que Trump ha ganado Irán el 28 de febrero por un tema Sí, y yo creo que Trump, por ejemplo, está actuando conforme a algún vaticinio de alguien, porque no es muy normal lo que está haciendo este hombre. El ejemplo es Milei, vamos. Perdona, tú estabas... Que también se dedican a fines ancestrales para espiar al enemigo. También se dedican a eso, Sí. condenan a personas para que tienen facilidad para seguir el cuerpo, desdoblarse. Muchísima gente en el mundo que tiene esa facilidad. Es cuestión de práctica y lo hacen, espían al enemigo. Se sale de su cuerpo y van a... Sí, ya digo, Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. MK Ultra. El MK Ultra tiene gente, tiene espías. Por ejemplo, uno de esos que se teleportaban o se teletransportan o como se quiera decir, o sí, mediante viajes astrales, pues habla de las bases extraterrestres que hay en la Antártida.
Es algo que he estado leyendo últimamente. Ya digo, yo soy un aficionado como vosotros, yo no soy profesional ya de esto. En su momento podía haberlo sido, pero ahora me limito a alimentar mi curiosidad. Pero me asombra mucho, por ejemplo, lo que acabas de decir, porque que tengan a un tipo que dice que hace viajes astrales y se mete en bases extraterrestres, en la Atlántida, pues... Pero es que eso coincide con la multitud de desapariciones que se estén produciendo en ese entorno, que se cuentan por miles. Y dices, bueno, a ver, si sumas 1 más 1, pues te sale que puede ser, a no ser que no haya otra cosa que la responsabilidad humana, que se están dedicando a hacer maldades y no las quieren contar, que al fin y al cabo será eso. ¿Más? Sí, quería saber qué opinas tú sobre las profecías de la portada de The Economist. A mí no me parecen profecías. No. A mí me parece un proyecto que está relatado por algo que tengo yo muy claro, que es el poder en la sombra. Yo tengo una teoría desde hace muchos años, la teoría de las 200 familias que llevan en la Tierra gobernando desde que el mundo es mundo. Ya digo, estos son hipótesis marcianas. O no tan marcianas. La teoría de las 200 familias llevan ese poder oculto, ese deep power del que se habla, que manda sobre mandatarios, que manda sobre todo el mundo. Y el Economist no es más que pues el proyecto de trabajo, porque lo define. Es que es asombroso, es asombroso verlo. Mirad, os aconsejo que lo veáis y que miréis el que es, porque han aparecido 7 u 8 diferentes y todos los años aparecen variantes. No, buscar el que lanzan ellos. ¿Quién lo escribe? Los Rothschild, los de apellido raro y estrambótico, pues esos. Es mi idea, pero a mí no me hagáis caso, que estoy tumbado. Pero somos muchos los que pensamos eso, Que lo del Club Bilderberg es una chorradica comparado con las, no sé si 200 o 25 familias que mandan sobre todo el mundo. Sí. Además, a mí lo que me asombran más son cosas que yo veo en las películas de ciencia ficción. En muchas películas de ciencia ficción me asombra que den con tanta precisión lo que va a pasar, lo que luego sucede. ¿Quién les dice eso? ¿Quién les dice que, también tengo la teoría de que el ser humano no inventa nada, simplemente lo descubre, porque todo conocimiento ya existe y hay que tener la antena para recibirlo. En el momento que tienes la antena, lo divulgas. Es decir, hay una consciencia cósmica en la que nosotros no somos más que receptores, estropeados o no. Eso es la latiz que te Sí. El Gran Hermano. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegamos a tal nivel de precisión viendo Un Mundo Feliz o 1984? ¿Cómo es posible que las cosas que están pasando ese tío las supiera en 1930? A lo mejor es que están flotando ahí, tenía la antena. Julio Verne. Bueno, pero Julio Verne también lo que haría era investigar mucho en... Julio Verne también leía el muy interesante de aquella época, Y algunos inventos, por ejemplo, el submarino ya se lo copió alguno un español que tuvo ideas. O sea que... Es curioso porque muchos videntes o profetas han sufrido en algún momento un golpe en la cabeza, un accidente. Sí. Y me parece curioso la coincidencia. Sí, no, vamos a ver, yo no voy a descartar... Es como la película de Fenómeno. Sí. Que de pronto ve una luz y de repente se vuelve... Súper inteligente. Sí, pero también... Empieza a tener instincts y, en fin, una Y serie de... también ha pasado que algunos de esos videntes que veían cosas y acertaban tanto han recibido el golpe de la cabeza después.
porque alguien no quería que descubrieran tanto. El Garfield, por ejemplo, le dieron un pelotazo con una pelota de avión. Claro. Sí, también Y a partir de ahí empezó a... es asombroso que a Babanga, por ejemplo, le a Ganga, pilló un tornado, le pilló un tornado, dicen. la otra nació deforme, es decir, parece que tienes que tener un defecto para tener una virtud. Es una compensación un poco terrible, ¿no? Sí, a lo mejor como dices, el que es ciego desarrolla una audición más... Exactamente, Pero bueno. desarrollas unas capacidades. Pero de todas maneras, de cogniciones casi todos hemos tenido. Es decir, pues, me va a llamar mi madre, pum, y al tal te llama tu madre. Eso puede ser. Claro. Entonces, al final, o mini preco, o cuántas veces, y eso, bueno, está a la orden del día, tienes que coger un vuelo y de repente no lo coges porque te sientes mal, porque, joder, y ese vuelo se va al carajo. Y tú no lo has cogido porque algo te ha dicho que no lo cojas. O tengo que hacer un viaje, mira, no lo voy a hacer, no voy a coger el AVE mañana. Y pierdo el AVE, Sí, y no sabía, y también se da la circunstancia, Bueno, se llaman intuiciones también. parece como si alguien lo informara, parece como si alguien que lo sabe lo informara, porque a veces se producen sucesos que son terribles en sitios que de repente estaban súper llenos de gente y en ese momento están vacíos. también. Sí. Y hay la antenita de la que hablaba antes, pues te coge y te avisa que mejor me voy a tomar un café antes de ir a ese sitio. San Segarra habla de la supraconciencia. Si habéis leído el último de Dan Brown, precisamente de eso habla, de lo que tú estás diciendo también. Claro. ¿No? Pero vamos, que pones en contexto lo que dice San Segarra con lo que el libro de Dan Brown, dice, es que están hablando de lo mismo. Uno dice supraconciencia y el otro habla de antena y el universo, Claro. pero lo mismo. O sea, al fin y al cabo, como digo, no hay nada inventado, solo lo descubrimos. No es raro que varios a la vez tengamos la misma idea, el mismo concepto, el mismo pensamiento. Como no es raro que las intuiciones de un poder en la sombra, o como no es raro, porque ya no solo es la intuición, es sumar 2 más 2. Es decir, ¿cómo es posible que este tío que antes decía esto, ahora haga esto de repente? Me refiero a gobernantes, por ejemplo. ¿No? Tíos que son muy rectos y de repente cambian drásticamente. Y dice, es que no puedo hacer nada. Y empiezan a mentir. Bueno, empiezan a mentir, eso es una... Es un mal endémico de... Sí. De repente empiezan a contradecirse a sí mismos. Es como si alguien les hubiera cogido del hilo y hubiera dicho, tira para allá. Sí, bueno, del hilo que tira de lo... Las marionetas tienen muchos hilos. Y... pues sí, es que es así. No voy a... Desde luego yo no le voy a quitar importancia a la profecía. La profecía existe. Pero no en el concepto que yo la veo con tanta generalidad. Creo que hay gente que sí que está dotada para eso, que muchas profecías son ciertas, pero hay muchísimo más farsante, muchísimo más. Y el problema es que nos creemos más a los farsantes. Sobre todo si cobran. Claro, nos creemos más a los farsantes que a los que no lo son. Esa es mi idea. Yo no sé si estaréis conmigo, pero vamos, es mi pensamiento desde aficionado que soy a esto. Ya digo que... Una cosa, Jesús, creer en las profecías implica creer que la línea temporal ya está marcada desde el momento dado, que el libre albedrío no existe y que somos todos destinistas. Y eso tiene unas implicaciones filosóficas y morales del copón, porque hagas lo que hagas, al final vas a acabar haciendo lo que tienes programado hacer. No sé si me explico. Sí, bueno. Es una cosa un poco, y no deja nada más como marioneta, no como títeres, que es lo que tiene la mano por detrás. Si juntamos los hilos, esto es la Matrix, ¿no? O sea que es así, sí. Y eso implicaría también en creer en el resto de las mancias o técnicas adivinatorias que son ciertas, porque básicamente sí es lo mismo. Claro, pero por eso yo no las niego, simplemente soy escéptico. O sea, yo no puedo decir que no sean verdad. Hay cosas que no entiendo. El mundo de los ovnis no lo entiendo. Y como no lo entiendo, tiendo a pensar que es mentira. Pero
no puedo decir que lo es con una certeza absoluta. O sea, tiendo a pensar que es mentira porque no hay una foto bien hecha. Pero sin embargo, algo tiene que haber, por mero número, por mera estadística. O sea, es imposible que en un universo lleno de millones de galaxias estemos aquí nosotros solos. Y luego si te vas a hablar de dimensiones, ahora se lleva mucho la teoría del extraterrestre, o mejor dicho, el terrestre que viene de otra dimensión. En fin, no hay que cerrarse. Yo creo que la mente humana, si algo tiene importante a la hora de que la especie evolucione, es que tiene que estar abierta para aprender. Nuestro motor no es comer o beber, esa es nuestra subsistencia. El motor de la especie humana es estar abierto a lo que viene, a los acontecimientos, a aprender. En el momento que dejas de aprender, vegetas y desapareces. Que es una cosa que le pasa a la sociedad, se vuelve nihilista y las civilizaciones desaparecen por puro nihilismo. ¿No? Así que, por favor, pensad, sed abiertos, y no dejéis que los que mandan, o la sociedad, o las costumbres, o los vicios, o las tiendas, os digan lo que tenéis que hacer. No, pensad, esa es la cuestión. Y no neguéis nada. Yo no niego, la muerte es un hecho. Ahora, que la muerte sea el inicio de una vida, pues puede ser. Yo, en quien no creo, es en los ateos. Pues los ateos niegan a Dios, pero para negar algo tiene que existir. Por lo tanto, un ateo es religioso, ¿no? No neguéis nada. No neguéis nada, salvo lo que es completamente constatable. Ya está. La posición agnóstica, ¿no? Ni afirmo, ni niego. Ni niego, pero bueno, ser agnóstico no es malo. Me parece una postura honesta. De hecho, me parece muy democrático. Tú piensas lo que quieras, que yo pensaré lo que me dé la pena. Ojalá hubiera más agnósticos que antirreligiosos. Yo sinceramente lo pienso así. O sea, el que tiene una fe, ole sus narices, porque tiene una creencia, tiene un sostén moral. El que no la tiene, pero la respeta la de los demás, ole sus narices. Pero el que no respeta, el que niega por sistema, debería estar prohibido. O sea, hay que prohibir a los que prohíben. No es lo mismo tener fe que tener esperanza. Claro. Que son dos cosas distintas. Para nada. Bueno, En fin, pues... Yo quería hacerle unas preguntas a Jesús, cambiando de tema. Quería irme a tu antiguo programa de radio. Cosas raras. ¿En qué año, me voy a poner ahí para que no te gires. ¿En qué año empezasteis con el programa? Pues si le digo la verdad no lo recuerdo, yo creo que fue en 1984. En el 84. Creo que fue en el 84, por ahí, estuvimos 2 o 3 años haciéndolo, pero además es que fue un programa que empezamos aquí en Radio Guadalajara. Teníamos una ventaja, en aquella época no estaba restringida la potencia de las emisoras y el dueño de la emisora se llamaba Ramón de Rato, era un tío muy poderoso, y cogió y nos metió un emisor de 5 kilovatios, con lo que llegábamos al País Vasco de... En FM. 5 kilovatios es una barbaridad. Luego lo limitaron a un... En AM podías llegar más. No, claro, en AM con medio kilovatio llegas a medio mundo. No, pero en FM necesitas mucha potencia para llegar lejos. Y que no haya muros. Entonces nosotros teníamos audiencia en León, en Valladolid... Tenéis unas audiencias bastante... Sí, era enorme la audiencia. Teníamos a medio Madrid, que lo tenemos al lado, teníamos a medio Madrid y éramos 4 críos. Yo creo que era uno de los mayores. Bueno, había uno que era médico y luego estaba Isidoro Zudaire, que era un zahorí que tenía cosas muy interesantes. Era muy buena persona. Era muy místico y además le veías y emanaba buen rollo, ¿no?
Sin embargo, teníamos otro que iba de brujo, más que de brujo. No emanaba tal rollo. No, luego fue conocido por hacer contratos de esclavitud en Sigüenza. Ah, sí. O sea que era un personaje. Era un personaje, pero sí ejercía la evidencia y nos hacía, por ejemplo, nos hizo hacer viajes astrales. ¿Lo llegaste a conseguir? Yo sí, yo llegué a conseguir. Bueno, no sé si lo conseguí o me lo inventé, porque siempre me he quedado pensando, yo creo que me lo he inventado. Pero yo estuve en casa de mi hermano, o sea, cuando hicimos la prueba, estábamos en la emisora, estuve en casa de mi hermano. ¿Eso fue en la propia emisora? Sí. ¿Hicisteis la prueba? Y estuve en casa de mi hermano viendo lo que hacían y tal, y yo lo iba contando, luego me lo... y cuando llegó a mi hermano le digo, oye, ¿tú estabas haciendo esto? Sí. Digo, pero coño... ¿Y cómo consiguió que lo hicieses? No, nos relajaba allí, nos relajábamos, entrábamos en un punto de relax, y de repente te das cuenta que estabas por ahí volando. ¿Y lo conseguisteis todos los que estabais ahí? No, algunos. Pero vamos, eso son experiencias realmente curiosas que ya digo, yo sigo pensando que me lo inventé. O sea, que No, pero tengo te una imaginación tremenda. Sí, pero que coincida justamente con lo que estaba haciendo tu hermano. Bueno, ya no... Ya, pues oye, pues a lo Sí, mejor... pero a lo mejor sabes que a esa hora tu hermano a las 5 de la tarde o a las 8 de la tarde está dando de cenar a sus sobrinos. Bueno, claro, no sé en lo que coincidiste, pero claro, si era a lo mejor algo un poco particular, no es tan fácil. La mente humana es capaz de construir cosas, no lo hace la IA y no tiene una neurona, pues la mente humana es capaz de hacer maravillas. ¿Y cada cuánto tiempo lo emitíais? El programa lo emitíamos, yo creo que era los martes y jueves, ¿no? O sea, 2 programas por semana. Bueno, hubo un tiempo que todos los días. ¿Y teníais tanto contenido como para rellenar? Sí, bueno, si es que cada uno estaba centrado en un tema. Por ejemplo, Ángel Arroyo era el archivo con piernas. Ángel Arroyo, ya le conocéis, es un fenómeno en cuanto a documentación. Además, lleva toda la vida muy interesado en estos temas. Aparte de que es una magnífica persona. Ángel Arroyo es el que dijo, tienes que traer a Jesús como sea. Pues os lo agradezco porque es que es una grandísima persona, aunque sea así. Pero es de las mejores personas que he conocido. Aparte que era un archivo con patas. Nos traía toda la documentación que necesitábamos. Oye, vamos a hablar de esto. ¡Pum! Documentado. Y luego cada uno se encargaba de un factor. Yo, por ejemplo, a los demás les gustaban los temas, por ejemplo, a unos los de videntes, mediums, a otros la brujería, ¿no? A mí teníamos una medium que también, yo no sé si era por casualidad o no, pero a veces acertaba. Teníamos, había 2 que eran los escépticos, que hacían un papel muy divertido. Uno era médico y el otro era militar. Y ahora cuando te cuento lo de la casa, ese jugaba el papel de escéptico. No me creo nada, pero el día que estuvimos en la casa dice, si tengo una pistola me lío a tiros no sé con qué. Fue divertidísimo. Bueno, divertidísimo. Cada uno teníamos un papel y el programa cundía mucho. Además, yo tenía mucha labia y convencía a todo el mundo. Está feo que lo diga, pero así era. Estuvo en el programa, estuvo Juan José Benítez, Antonio Rivera, estuvieron todos los grandes de la época. Primeras espadas de la época. Claro. De hecho, tengo una anécdota muy curiosa. Estábamos haciendo una alerta OVNI, eso fue en 1986, se publicó en los periódicos que hubo visionarios OVNI. Teníamos gente destacada en Alarilla, en el Clavín. A lo mejor fue de las primeras alertas, o sea, pionera las alertas OVNI, No. antes de que todos estos programas de ahora... Antonio Josales ya había hecho, y sí, luego después nosotros intentábamos emular al gran maestro. Antonio Josales, es que era impresionante ese programa, Medianoche de la SER. Además es que escuchabas al García, que estaba insultando a todo el mundo, se calmaba y venía el otro, y era una maravilla. Y nosotros intentábamos emularlo. Aparte que yo ese programa lo diseñé porque antes que nosotros había un programa que hacía gente de aquí de Guadalajara, pero ya eran mayores y tenían sus trabajos y demás, y no le dieron continuidad, duró muy poco. Se llamó La Cuarta Puerta.
Y en ese programa se contaban relatos de terror, de misterio. En ese yo hacía hacía la parte técnica, era el control técnico, el que metía los efectos especiales y demás. Y aparte escribía guiones de terror. Bueno, guiones de miedo y tal, tengo algunos. No sé, ¿tú escribiste alguno también? Sí, algunos, sí. ¿Tú te acuerdas de La Cuarta Puerta? Sí, claro. Pasa que eran más mayores y menos Menos comprometidos. menos entusiastas, sí. A mí me llevaron una vez para que hablase de demonios y ya como era medio... Claro. Hasta la bestia. Sí, sí. Ese era el tema. Entonces lo dejaron por obligaciones laborales y porque, bueno, pues como digo, no tenían tanto enganche como nosotros, que éramos críos todos. Y nosotros lo cogimos con entusiasmo y dijimos, pero esto no va a ser como, bueno, esto tiene que funcionar. Y enseguida, por ejemplo, luego llegamos a montar conferencias como estás haciendo tú ahora. Y trajimos a Antonio Rivera, estuvo Benítez, estuvo Salvador Freixedo, que por si no lo sabéis tiene lazos con Guadalajara. Es sobrino o sea, es el tío de Blanca Calvo, de la que fue alcaldesa y directora de la biblioteca. Y Salvador Freixedo ese fue terrible, nos puso los pelos de punta porque él tiene una teoría de que los extraterrestres son malos, que descuartizan vacas y demás. Ese nos puso los pelos de punta. Luego, por ejemplo, Jiménez del Oso. ¿Llegasteis también a...? Sí, hablamos, a muchos por teléfono, pero llegamos a hablar con... Sí, íbamos a Madrid a congresos y encontrábamos a mucha gente. Caso que te estaba contando, de la Horta Ondi del 86, ¿cómo se llamaba? Había uno de los grandes famosos, no me acuerdo con lo estábamos entrevistando en directo y se nos cruza un pipiolo allí cordiando en la entrevista. Oiga, señor, no sé cuánto. ¿Cómo se llamaba? Tenía Grifols, José Luis Grifols. Al señor Grifols, que tenemos mucha ilusión en hablar con usted, no sé qué, no sé cuánto. Niño, ¿qué tal? ¿Sabéis quién era? Iker Jiménez. Llevaba uniforme, por cierto. Que si vio a alguien con uniforme por ahí, ¿no? No lo sé. No, bueno, el Iker Jiménez estaban Iker Jiménez y el otro, no, El Lorenzo Fernández. no, el que ha sido el Sierra. Iban los dos, que es que iban al principio cuando eran críos, iban a todo. Ellos son posteriores a nosotros. O sea, pero varios años, O sea, Milenio 3 apareció varios años después que nosotros. ¿Cuándo dejasteis de emitir vosotros? Nada, hacia el 87, 80, fueron 2 años, una cosa así. Oye, pues para los años que tuvisteis en auge, ¿por qué decidisteis...? Porque pues la gente se dedicó a la universidad, ir a los sitios. Yo, por ejemplo, era disc-jockey y bastante te veía yo en la discoteca ya. Y aparte que me dediqué a musicales, me dediqué a hacer magazines, yo prosperé en ese momento estaba empezando, no sabía el camino que tomar. Me tiraba mucho esto, pero me fui por lo estándar. Me fui a los musicales, que era mi campo. Aparte que como hice la mili en Torrejón, podía traer música de importación muchos meses antes que los demás y tenía más posibilidades. Entonces dejé bueno, daba de comer. Así éramos todos becarios. Más de comer que la radio. Sí. Y lo cierto es que mi mundo se fue a... Llegamos a hacer un programa de humor que se llamaba El Perchero, para gente muy colgada, que era pues un anticipo a algo más Puma. O sea, fuimos también pioneros antes que algo más Puma. Nosotros siempre hemos dicho, es que en Guadalajara se hacía una radio realmente fabulosa. En aquellos años, tanto los de deportes como los de cultura, como los de informativos, se hacía una radio realmente primorosa. La mala suerte que teníamos es que éramos de una ciudad de 50.000 habitantes. Si nosotros hubiéramos caído hubiéramos caído en emisoras grandes, todos estaríamos arriba. Pero no. Lo bueno que tenía es que nos dejaban hacer lo que no les daba la gana, por eso salían cosas tan buenas. Claro. En una ciudad grande no te dejan.
no teníamos medios, teníamos que inventarnos todo. Tú no te imaginas La imaginación que le echaban para hacer alto efectos, recurso. para hacer efectos especiales hacíamos cosas que no te puedes imaginar. Con un arrebol, una cinta abierta, hacíamos el sonido de un helicóptero, cosas, o sea, teníamos los cascos de los caballos para grabar De los cojos. con arena, vasos. En los programas de misterio que teníamos, incluso nos llegamos a asociar con un grupo de teatro, con Antorcha, ¿lo conocéis? Y algunos de los miembros venían, mi cuñado, que en paz descanse, Carlos, era el que nos movía el tema de las interpretaciones radiofónicas, y es que prácticamente teníamos un departamento radiofónico de teatro, o sea, de teatro de radio. Era espectacular, esas dramatizaciones de los relatos de misterio eran realmente buenas. Y ¿Vosotros en el programa luego salíais a hacer algún tipo de investigación en el sitio? Algún Sí. tipo, ¿sí? ¿Y cuál es la que más te ha llamado la atención? la casa, ¿Nos la puedes contar un poquito? sí. ¿Sabéis dónde están los maristas? Sí. Pues ahí no, enfrente. Siguiendo las francesas. Allá había una fábrica de magdalenas, de peinado, no sé si la recordaréis los que sois de Guadalajara. Pues allá había una casa vieja. Había una casa vieja muy Eso vieja. ya no existe, ¿no? Esa casa. No, ahora hay una casa. Ya se han mudado los espíritus. ¿Quién sabe? Yo creo que sí, porque el caso es que tú entrabas y te daba mal rollo. Lo primero que te encontrabas era una bodega, un refugio árabe. Estaba medio hundido. Lo primero que te encontrabas. Los escalones para subir arriba estaban medio caídos. El primer tramo, tenías que subir. Pero cuando llegabas arriba, todo era el suelo de madera, unas tarimas, unos crujidos, unas cosas. Y decían, aquí pasan cosas raras. Pero solo por entrar. Pues dijimos, esto tiene... ¿Ellos se pusieron en contacto con vosotros? Sí, llegó el espírita, te digo, que No daba luego salió un ejemplar, pero algo tenía. Y él decía, aquí percibo algo. Vamos a tener que hacer. Y entonces hizo una sesión él solo y dijo, esta casa está embrujada. Bueno, vamos a decirlo así. Esta casa está impregnada. Vamos a limpiarla. Entonces había que hacer un número de sesiones y empezamos a ir a un número determinado de personas. Bueno, ya sabes, las cosas de... Y allí pasaron cosas realmente... ¿Cómo hacía él la limpieza? ¿Cómo... No, pues con sus rituales. Sí. El caso es que nos poníamos en corro y tal, pero yo he llegado, y lo digo en serio, o sea, ya no, porque no puedo ponerlo en claro, no puedo afirmar que lo viera, porque como estoy diciendo, me creo las cosas pero no me las creo, y cuando me las creo las pongo en duda porque no sé si me las estoy inventando yo. Yo vi a un tío levitando y hablando al revés, o sea, haciendo xenoglosia. Pero un tío que vivía Sí, aquí en uno casa. de mi grupo. Uno de tu grupo. Uno de mi grupo, hablando, haciendo xenoglosia. Además con una voz... O sea, una cosa increíble. Vi abrirse un agujero en la pared y descubrimos, sin saberlo, que en la parte de atrás había una puerta tapada de madera, un portillo así de madera de estos que se utilizaban para guardar cosas en los rellenos de escalera. Al abrirlo, era una habitación negra que estaba pintada con un círculo satánico. ¿Y eso que dice que existe un agujero, o sea, es algo que la No, pared se que cayó? lo vimos, o sea, como si... O sea, fue una visión. Sí, ¿Pero fueron... todos solo tú? No fui yo solo, yo creía que había sido yo solo. Allí se produjeron cosas muy espectaculares, pero muchas. Puede que lo estoy contando y parecerá mentira, pero es que no lo cuento mucho precisamente por eso. Porque parece que no ¿Saliste corriendo? No salimos corriendo ninguno, nos sujetábamos. El tío ahí editándose. Ya no. En aquella época. Sí, no, pero además era un tío de 2 metros, Pepe se llamaba, era uno del grupo, que era el que nos llevó a la casa y... ¿Cómo recordaba algo este tal Pepe? No, él no.
o decía no recordarlo, porque luego después con los años me han contado cosas y tal, yo siempre buscando, pero es que yo no encontré el truco. Por ejemplo, otra vez estábamos en la habitación, en una habitación haciendo una de las sesiones y empezamos a oír ruidos a un lado, vamos hacia ese sitio, pero estaba, o sea, fuimos algunos hacia ese sitio, pero nos vamos al otro, oímos un golpazo, pum, y había clavado un hierro en la puerta y había unos higadillos sangrando en el suelo. Eso lo tuvo que dejar alguien, pero ¿cómo? ¿Quién lo dejó y por dónde pasó? Porque estábamos en medio. Porque esa casa, para ponernos en contexto, tenía el dueño, era de una persona. Eso le llamaban la casa de los peinados, pero no sabemos si era... O sea, no es una casa que os tuvieron que abrir para pasar. No, él tenía las llaves. Él había vivido allí Vale. y sabía de lo que pasaba en la casa precisamente porque había vivido allí. Vosotros el primer día que fuisteis, o sea, fuisteis varios días y los fenómenos comenzaron desde el principio. Sí. Sí. Al principio eran cosas raras. Se empezaron a manifestar cuando empezamos con las sesiones de limpieza. Se empezaron a manifestar. Hubo gente que ya no quiso volver. El sargento este, que era sargento del ejército, dice, mira, no me gustan las armas, pero si yo voy a tener una pistola me lío a tiros. No sé lo que he visto ni lo que no he visto, pero me lío a tiros con eso. Y luego cuando descubrimos el portal, o sea, el cuartito ese con la habitación, ya dijimos, bueno, aquí han hecho rituales. Pero sigo pensando, era un montaje. Han pasado 35 años y tengo mis dudas, pero pocas. O sea, creo que era un montaje. Ahora no he conseguido saber cómo fue ese Lo montaje. más espectacular que fue este hombre levitando, por ejemplo. Sí, tampoco lo entiendo. Puede ser alucinación personal. Pero es que no fui yo solo, es que los demás lo dijeron también. O sea, ¿De noche o de día había luz? no, siempre íbamos de noche. ¿Había luz? Teníamos un morbo. ¿Había luz? ¿En la zona había luz? No, la casa estaba sin luz y sin nada. ¿Y el que vivía allí? No vivía nadie, estaba abandonado. ¿Tenía la llave? ¿Habría pasado alguna cosa? Sí, habían vivido hasta que la casa se desalojó. Y no sabía que esa pintura o eso estaba allí, ese círculo. O decían no O decía no saber. saberlo. Yo siempre he tenido dudas de que fuera él el que montó, hiciera un cursillo de efectos especiales y nos la lió parda. ¿Al que visteis levitar era amigo vuestro o no? No, era ese, Pepe. Ah, era ese. Vale. Y formaba parte del programa. O sea, que formaba parte del programa, entonces era medio amigo vuestro. Claro, no, bueno, era pues era un compañero de la radio. ¿Tú te acuerdas de Pepe? Que era en el punto y la I. Iban siempre dos, uno era así y el otro... ¿Y a qué se acabó dedicando ese señor? Pues no lo sé, le he perdido la vista. Creo que era comercial. Entonces, ¿Pepe qué? Pues es que ahí es donde voy. Comercial, embaucador, vale, venga ya, pum. O sea que... No, tampoco es fácil. Luego te pregunto el apellido, Es que no me acuerdo. por curiosidad. No, de verdad. Por desgracia me hubiera gustado mencionar a todos, porque tengo un gran cariño del programa y mucho afecto a las personas, pese a lo que hayan resultado después. Hay uno, al brujo, digo quién es, o sea, digo lo que hizo, pero le conoceréis porque si miráis la prensa salió, fue famoso. De acuerdo. Pero no quiero mencionarlo aquí por respeto a lo que sí que hizo bien. Luego, por ejemplo, Isidoro Zudaire era increíble. Pues nosotros descubrimos a varias videntes, la vidente de Alovera, que bueno, no es que la descubriéramos, que le hicimos un poquito más popular de lo que era, porque la conocía toda la zona. En Alovera había una señora, una curandera realmente magnífica. Llegabas a su casa y tenía un altar lleno de... Le hacíamos reportajes en Es directo. cierto, eso el curanderismo ya no se lleva tanto, ¿verdad? Pues no lo sé. Bueno, lo diré. Bueno, lo diré. Antes sí que se hablaba de ello, pero ahora... Ha cambiado por el rey. Ahora se hace... No, ahora se habla menos. Lo que sí que hay ahora también es mucho chamanismo. Está llegando corrientes de Hispanoamérica con una cantidad de chamanes y cosas raras que pasan por allí, pero con rituales... Pero si buscas, encuentras curanderos Es algo que se al irá estilo viendo. tradicional, ¿vale? Al estilo nuestro de toda la vida, lo sigue habiendo. Yo supongo que seguirá viendo, pero ya no tan famoso a lo mejor como antes. Antes te dolía algo y antes de ir al médico casi las señoras mayores o los señores iban a ser curandero antes que al médico. Teníamos un
en Junquera de Henares había un zahorí. Ese no era nada raro, era una persona muy normal. El señor Taracena tenía un bar. Juan Taracena se llamaba. Bueno, pues ese hombre era realmente curioso. O sea, había detectado agua. Bueno, el zahorí es un oficio casi. O sea, prácticamente es hasta reconocido, ¿no? Pues este hombre, el problema que él decía, yo es que cojo aguas. Cuando detecto una vena, cojo aguas. Y se hinchaba como un balón. Él fue... hubo una presa, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Hicimos un reportaje en el Guadalajara 2000 se llamaba, de aquel diario. Hicimos un reportaje de Juan Taracena y yo no sé si era el Guadalajara 2000 o el anterior al Guadalajara 2000. El diario Guadalajara, me parece que era. Estaba en Marchamalo. Había un diario Guadalajara que desapareció. La redacción estaba en un local de Marchamalo, pero era de Guadalajara. Bueno, pues allí hicimos un reportaje a Juan Taracena, fuimos a su bar, al bar que luego visité mucho porque fui yo que en la discoteca Alcázar, estaba todos los días cenando allí su panceta, que estaba estupenda. Pero yo no sabía, cuando llegamos a esto, el señor Juan Taracena nos cuenta que en no sé qué presa, me parece que fue Beleña, que se empezó a hinchar, se cogió la varilla y sacó una grieta que había matado a media vega de río abajo. O sea, detectó una grieta en la presa. Fue un fenómeno muy curioso. Y luego lo de las videntes estuvo bastante bien. O sea, así como anécdotas más gordas, hubo otras que, bueno, descubrir algún fantasma de esto. O sea, había más fantasmas de carne y hueso que de... Sí, algunos fantasmas tenían mucho hueso. ¿Os intentaron colar alguna vez algo como supuesto? Sí, era constante. ¿Sí? Constantes, había mucha gente que te mandaba tonterías y así vas a ver y decías, vas. No, eso es muy habitual, es lo normal. Yo no sé qué saca la gente con eso, pero... Pues participar. Protagonismo absurdo. Participar. Nada, porque la gente somos así. No, pero no sé. Ahora nos ha dado con el tema de las redes, nos ha dado por insultar al que no está de acuerdo con nosotros. Antes te daba por vacilarlo. Porque eso como no está... Yo siempre pienso que como internet no está todavía... puede entrar cualquiera y cualquiera puede hacer lo que quiere, cualquiera. No está regulado, no está... Si algún día entra alguna regulación y pasa algo, se cortarán un poquito eso. Pero mientras siga sin haber regulación y alguien con una foto de otra persona pueda hacer lo que le dé la gana. Yo pienso que el día que regulen internet estaremos... Será fin. El día que regulen internet, que es lo que está intentando todo el mundo, será el fin de la libertad de expresión. Pero regularlo en el sentido de que no puede haber insultos gratuitos. No, claro. O sea, eso es No puede ser que yo a ti a la cara te diga algo, tú me puedes denunciar, pero por internet yo estoy metido en un ordenador, en un anonimato, y a ti te puedo decir lo que quiera y no pasa absolutamente nada. Pero es que la gente se piensa que el anonimato es real. El anonimato no es real. Es que aunque te pongas el sexto mosquetero, me da igual, te van a encontrar si quieren. Otra cosa es las ganas que tengan de encontrar y los pocos medios que tienen. Lo que pasa es que están permitiendo ese tipo de cosas. Pues eso, tiene que haber algún tipo de regularización en que claro. Eso no sea... A ver, el delito de odio existe, el delito de coacciones existe, el delito de existe. Lo mismo que pasa en la calle que pasa en la red. Pero lo que pasa es lo siguiente, ahora yo me llamo Alberto Tontrini, ¿no? Y te digo, y tú no sabes quién soy, y te digo en tu edad, eres tonto, Iván. Eso podría ser considerado un delito. Me mete tú a la comisaría y digo, oye, que este tío me ha dicho tonto. Ya, pero y el poli que está en la oficina de denuncias, esta amiga dice, venga, vale, yo lo paso para arriba. El problema de regularizar es que siempre se regulariza mal. Porque por unos pagan otros. O sea, lo que no se persigue es lo que es seriamente malo.
No, pero sí que se persigue lo que interesa a determinados. Es decir, a mí no me interesa que se metan conmigo, pero sí que se metan con este. Es decir, no hay un equilibrio. Ahí es donde se llama, eso ya es represión. Y el problema de regularizar es que la represión está muy cerca de la regularización. Está muy cerca, es muy próximo. No sé quién debe regular eso, pero creo que los que gobiernan no. Es lo que gobiernan no deberían hacer muchas cosas. No, yo creo que el gobierno es la regularización de este tipo de relaciones es el sentido común. Y el sentido común ya lo sabemos que es el menor de los sentidos, el menos común. Bueno, pues ya las últimas preguntas y ya cerramos. ¿Alguna cosa más extraña aparte de la que os ha pasado? No, coincidencias, por ejemplo, tuvimos la suerte de hablar con aquel famoso capitán que fue perseguido por un ovni, el de Fernando Cámara. Sí, Fernando Cámara. Pues es que hemos hablado con muchos. Es que yo, por ejemplo, he estado viendo Milenio 3, escuchando Milenio 3 o Cuarto Milenio. Luego después, lo digo como referente de programas, porque hay otros que son auténticos maestros y que siguen todavía funcionando, Espacio en Blanco o tal, ¿no? Pero, por ejemplo, La Rosa de los Vientos me gustaba mucho, pero últimamente se politizó mucho el tío y no me dejó de interesarme. Pero, por ejemplo, Milenio 3, como siempre esto. Ahora, el tío ha dicho, voy a hablar de política, pues me dejo los misterios para otra cosa. Vale, pues estupendo. Pero Cuarto Milenio es Cuarto Milenio. Y cuando hablaba de eso, yo veía, esto lo hemos tocado. Aquí no era nuevo nada. Nada. Aparte que nosotros veníamos de leer Mundo Desconocido, Enigmas, cuando las revistas tenían tirón y era maravilloso coleccionarlas y verlas, ahora voy a documentarme sobre esto, ahora ya no hay ni revista. Es una pena. Y ves en internet, yo intento buscar, y la mayor parte de los podcasts que se hacen o de los vídeos son máquinas, una copia son repetidos, son Juan José Benítez emulado, o sea, casi todos son falsedades. Y no le ves el espíritu. Hay alguno que sale, pero no con la ilusión que se... Quitando muy poco, todo es corta y pega o algo muy malo. Sí. Anoche estuve escuchando, intentando tener algún dato más para vosotros, uno de profecías. Bueno, pues repitió lo mismo 5 veces de diferente manera. Digo, pero este tío... O sea, yo me quedé, digo, pues además con esa voz de voz robótica, no sé, en fin. Bueno, chicos, yo he hecho lo que he podido, espero que os haya hecho pasar una buena tarde. Muy bien. Así que nada, muchas gracias por venir a todos y os seguiremos informando que habrá muchas más cosas. Y en serio, no dejéis de pensar.